nuevamente a todas las personas que se van sumando, porque suma mucho que estén acá en este espacio, siendo parte del ciclo de charlas previos a la Córdoba Game Jam. Si bien faltan un par de semanas, lo importante es que, bueno, poder empezar a conocernos y empezar a, nada, interactuar un poco acá en el servidor. Así que bueno, estamos acá en la charla de producción de videojuegos, lo que las paredes no nos enseñan, con Cami Torales. Cami, productora de videojuegos, te agradezco mucho por estar acá y te dejo entonces con tu charla. Dale, bueno, muchas gracias, Sofi. Ahí voy a arrancar. A ver cómo es acá con lo de compartir pantalla. Vamos a ver si funciona. Hace mucho que no comparto pantalla en Discord. Ahí está. Ok, ¿se ve bien? Ahí entra transmisión. Sí, re bien, re bien. Genial. Bueno, explico brevemente el título de la presentación y un poco cómo va a ser la dinámica. Em, Puse lo que las paredes no nos enseñan por lo que estábamos hablando más temprano con Agustín, que la realidad es que el rol de productor es muy difícil de conseguir un lugar puntual donde estudiar o donde aprender. Entonces, en general, nosotros nos aprendemos dándonos contra la pared. Entonces, lo que yo quiero apuntar en esta charla es a contar un poco de las cosas que no aprendemos a las piñas, sino que eventualmente las aprendemos después de golpearnos demasiado contra la pared. Así que bueno, ¿quién soy yo? Bueno, acá estoy yo, tengo 28 años, estoy trabajando en videojuegos y hago videojuegos desde 2018. Me considero game producer y dungeon master porque también me gusta mucho todo lo que tiene que ver con juegos y con crear mundos nuevos. El game design me interesa mucho, pero me decanté más por la producción. Me encantan los juegos en todas sus formas. Esto quiere decir juegos de cartas, juegos de mesa, videojuegos y todo lo que tenga que ver con juegos. Y me estuve dedicando a hacer bastantes jueguitos. Como verán, estas son todas pequeñas imágenes de juegos que he hecho. Algunos son juegos indie que trabajé en jams. Otros son juegos un poco más profesionales en los que sigo trabajando, de los cuales, bueno, tenemos Dimensionals y Cat Game, Dog Game, que son los juegos que estoy trabajando ahora mismo. También trabajé en una empresa que hacía juegos para otras empresas de training, de advert gaming, que son todos juegos que tienen que ver con educación de empleados para realizar cierto tipo de tareas. O algunos que son más divertidos, por ejemplo, este que está acá es un juego de trivia para Nestlé, que bueno, tuvo su juego para promocionar un producto en particular. Bueno, después están los otros juegos indie que quizás si han estado en otras jams los han visto, son juegos de jams la mayoría. Em, y bueno, un primer disclaimer, todo lo que se viene a partir de ahora es contenido basado en mi opinión, mi experiencia personal y otros cursos que he estado haciendo sobre producción, sobre project management. Y esta es la forma en la que yo hice las cosas. No quiere decir que no haya mil otras maneras de hacerlo. Es totalmente subjetivo. Pero bueno, hay cuestiones que sí están en común en línea con otras metodologías. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, ¿de qué es lo que no se trata esta charla? Bueno, esta charla no se trata. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque estoy como en nivel 2 ahora de charla. El nivel uno de charla no es este, en el que explicaría cosas más básicas como las metodologías ágiles o Scrum, cómo armar un equipo, las fases de desarrollo, cómo crear un roadmap. Son cosas que sí puedes encontrar en un curso o en algún lado del internet, las vas a encontrar. Cómo traquear tareas, el manejo de los riesgos, cómo hacer un juego en una jam. Bueno, esas son cosas que se pueden aprender en otros lugares. Así que yo quería ir un pasito más adelante y explicar justamente estas cosas que están en la siguiente slide. ¿De qué se trata esta charla? Bueno, ¿qué significa ser un game producer? La importancia del rol en el equipo, y esto ya vamos a ver una situación muy graciosa. ¿Cuáles son las trampas clásicas en las que caemos los productores novatos? Me incluyo, caí en, si no es todas, la mayoría. Bueno, esto es un ping-pong, va a ser un ping-pong de todos estos temas, vamos a saltar de tema a tema. Son temas muy puntuales que sabiendo las bases, uno puede empezar a encontrar esos errores que uno empieza a cometer. Entonces, el backlog revalorizado, los stakeholders, la comunicación con el equipo, esto es medio amplio, van a haber varios temas sobre eso, las benditas reuniones,
Las organizaciones no ideales, que esto también es un tema muy interesante, lo que es ser un game producer en remoto, porque es distinto a ser un game producer en la vida real. De hecho, yo siempre fui game producer remota. Creo que estuve en un estudio 6 meses trabajando digamos, ¿cómo se diría? Face to face, cara a cara, con gente. Y después un extra, que esa es sorpresa, básicamente lo vamos a agregar al final. Bueno, ¿qué es un game producer? Esta primera definición que dice, los productores básicamente gestionan la relación con el artista, encuentran el talento, elaboran ofertas de productos, obtienen contratos firmados, los gestionan y los llevan a su conclusión. Son un poco editores de libros, un poco como productores de cine y muy parecidos a los product managers o gerentes de producto. Esta es la traducción de la definición que dio primero Trip Hawkins, el fundador de Electronic Arts. El primer productor que existió como rol oficial fue en Electronic Arts y esta fue la primera definición que se le dio. La realidad es que el rol de productor no está claramente definido. Las expectativas van a cambiar de cómo es el rol de equipo a equipo y de empresa a empresa. Y mismo vos estando en una empresa o en un equipo pueden cambiar esos requerimientos de qué es lo que tenés que hacer y cuáles son tus tareas y tu rol. Em, Al final de la charla les voy a contar cuál es la definición que yo tenía antes y cuál es la definición que tengo ahora, después de años de ser productora. Y otro tip, ya empezando desde acá, es que hay muchos tipos de productores. Es una locura la cantidad de tipos de productores que hay y de roles que hay dentro de lo que sería el departamento de producción, o tiene otros nombres, delivery management, el departamento de producto en general. El productor a veces va abajo de distintos equipos dependiendo del enfoque que tiene. Entonces, descubrir el tipo de productor que uno quiere ser o que es muy importante para el inicio de tu carrera porque vas a buscar roles afines a eso. Porque si te encasillas en uno, después es muy difícil moverse a otro tipo de productor. Se puede, pero es difícil. Así que es muy importante saber qué tipo de productor querés ser. Para saberlo, claramente hay que averiguar, estudiar y un poquito. Esas son cosas que se pueden aprender de internet. O de otras maneras, consiguiendo un mentor, haciendo cursos. Bueno, son todas otras herramientas que también las voy a mencionar más adelante. Bueno, polémica. ¿Son realmente necesarios los producers? Va a haber, en un momento, Naughty Dog, estudio de videojuegos muy conocido, dijo, ¿saben qué? No necesitamos productores. Podemos hacer esto solos, con el equipo nada más. Y esto es medio engañoso, porque en realidad al final el productor sigue existiendo, pero está dentro de otra persona. Es como que desarrollador fue poseído por el rol de productor y es productor porque nadie más lo está haciendo, esas cosas que hace el productor las termina haciendo alguien más. A día de hoy, 2023, si ustedes buscan LinkedIn Naughty Dog Producer, no puse los resultados porque no quiero poner nombres de gente, les va a salir un montón de gente. Claramente no funcionó el no tener productores en Naughty Dog, así que ahora hay muchos, de hecho hay bastantes, si lo buscan. Bueno, ahora nos vamos a hacer el ping-pong de temas. Vamos a empezar con las trampas en las que caen los producers. No voy a entrar en todos los detalles porque son muchísimas, pero sí voy a agarrar y empezar con un poquito con los arquetipos. Hay 4 arquetipos de trampas en las que caen los productores. Cuando digo trampas, es que hacemos cosas que no es el foco del verdadero trabajo del productor. Es lo que creemos que tiene que hacer un productor, o es lo que nos hacen creer que tiene que hacer un productor. Entonces, al principio, tenemos, por ejemplo, los suboptimizers o suboptimizadores que están enfocados en hacer todo perfecto. Eh, Tenemos 3 ejemplos acá. Tenemos a la persona que es experta en herramientas. El tool expert es, bueno, yo me sé Jira o Asana o Trello de arriba abajo. Me sé hacer este workflow y este timeline y sé usar todas las herramientas perfectamente, lo hago todo re bien y eso es como mi foco. Soy la persona que todo se soluciona haciendo bien las herramientas, usando bien las herramientas. Bueno, eso es uno de las trampas en las que podemos caer, de decir, bueno, soy la persona de las herramientas, este es mi trabajo y esto es lo que yo sé mejor hacer y es lo que tengo que hacer. Pasa lo mismo con los procesos. Sí, todo esto se soluciona con un proceso. No, el proceso está mal, no. Y como que enfocarse mucho en los procesos. Y después está el planificador, que es más o menos lo mismo, pero con el plan, ¿no? Tenemos que seguir el plan como es. Todo, se- todo se soluciona si hacemos bien el plan, no hay problema. Bueno, ese es otro tipo de trampas en las que caen los productores. Que de vuelta, no quiere decir que no tengamos que hacer estas cosas. Tenemos que saber usar las herramientas, tenemos que
A veces son buenos los procesos, hacer procesos nuevos para solucionar problemas, pero no es todo. Después tenemos el Unskilled Supporter, o en español seguidor no calificado. En español no suena tan bien. Pero bueno, son los que se enfocan en que todos tengan lo que necesitan. Yo, digamos, coordino, mira, sí, este necesita esto y este lo otro y este lo otro. Estoy ahí como en el medio, pero medio que al medio estoy estorbando, que se comuniquen directamente. ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué tengo que tener toda la información yo? No necesito tener toda la información. Hay información que se puede pasar directo entre una persona y otra y no necesito ser el que sabe todo ni ser ese cuello de botella. Que a veces lo que puede pasar es que uno se siente importante y dice, no, yo soy importante porque tengo toda la información. Pero al final eso termina siendo algo perjudicial y termina siendo esa persona que, sí, estoy apoyando al equipo, tengo toda la información, pero si sos solamente eso, estás cayendo justamente en esa trampa de soy la persona de la información nada más. Lo mismo pasa con el cheerleader y con el therapist, o sea, sí, te festejo todo lo que haces, te traigo cafecito, te traigo una pizza porque se quedaron tarde, pero en realidad no tendrías que estar trayendo la pizza porque se quedaron tarde la gente trabajando, tendrías que ver qué hacer para que eso no pase, no deberían quedarse tarde trabajando, ¿qué está pasando? El terapista, el therapist o el psicólogo del equipo también es como, sí, te escucho lo que te pasa, estoy ahí para vos, que está bien, ojo, de vuelta, está bien escuchar al equipo y entenderlo y todo, pero hay que ir más allá, no te puedes quedar en ser el psicólogo, tenés que hacer algo al respecto, tenés que ver qué herramientas puedes usar para ayudar a las personas de tu equipo a em, resolver esos problemas que tienen. Al menos los que estén a tu alcance, ¿no? Después están los activamente peligrosos, que son los que malinterpretan la autoridad. Porque, ¿qué pasa? El rol del productor es un rol de liderazgo. A veces hay gente que malinterpreta el liderazgo como que sos el jefe, y vos no sos el jefe de nadie, porque en general, cuando sos un productor, trabajás con todo el equipo y estás ahí, como se dice en inglés, en las trincheras. Eh, y la realidad es que no estás arriba de nadie. Vos ayudás a coordinar cosas, tenés más información, hablás con mucha gente, pero no tenés una autoridad mayor a los demás en ese sentido. Y acá los tipos de personas que pueden existir son el que siempre tiene una respuesta, entonces es como que sí, yo sé todo, tengo toda la información, no solo tengo toda la información, sino que yo tomo las decisiones, entonces me vienen a preguntar a mí y ese tipo de poder, por ejemplo, no, no existe, no es que no existe, hay productores que tienen agencias sobre ciertas cosas, pero malinterpretarlo y tomarlo como yo decido todo y no pedir las opiniones de los demás y esas cosas y tomarlo de una manera autoritaria, esa es la trampa. Después está el experto enmascarado como productor, es decir, por ejemplo, un artista. Yo soy un artista y de repente siento que quiero avanzar en mi carrera. Y decido, y bueno, hay un puesto de productor de arte, art producer, en la empresa y me pongo como art producer. Pero en realidad no lo hago porque quiero ser art producer, sino que lo hago porque quiero tener más autoridad, quiero tomar decisiones artísticas. Y ese tampoco es la forma, porque el productor no toma todas las decisiones artísticas, sino que, ya vamos a ver bien cuál es el rol, pero facilita cosas, no es el que toma esas decisiones y genera esa situación de autoridad o de prepotencia como productor especializado en algo, es otra trampa. Eh, y inciso, existen muchos productores de una disciplina que son muy buenos y realmente hacen bien su trabajo. No quiere decir que todos los que pasaron de una disciplina a ser productor de esa disciplina tienen caen en esta trampa. Y después está el Authoritarian Taskmaster, que ese sería difícil traducir, pero es la persona que crea tareas y dice, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Esa es una de las preconcepciones que se tiene mucho del rol de productor de, sí, es la persona que nos dice qué hacer. Y no, no es tan así. Y la forma de hacerlo tampoco es así de manera autoritaria. Entonces, dicho eso, recapitulando, lo que está mal es enfocarte demasiado en alguna de estas trampas. Algunas de estas cosas las vamos a necesitar hacer, excepto lo de ser autoritarios. Algunas cosas las necesitamos hacer, pero hay cosas más importantes para el rol. Bueno, ping pong, para otro lado nos vamos, para el lado del backlog. El backlog en general se consigue como la lista de cosas que tenemos que hacer. Que sí, es la lista de cosas que tenemos que hacer. La forma de revalorizarlo, que yo le quiero revalorizar acá en esta charla, es que si bien esta es una herramienta
para conversar, para alinearnos, para saber hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, lo que tenemos que hacer. No solo se trata de tareas a la hora de priorizar el backlog, sino que se trata del valor que estas tareas brindan. Por ejemplo, la tarea de escribir el diálogo del capítulo 3, el verdadero valor que está dando al proyecto, al juego, es que estoy contando la evolución del protagonista que se convierte luego en alguien malvado. Y eso es muy importante para el juego si lo pensamos del lado del valor. Cuando leemos escribir el diálogo del capítulo 3, bueno, la verdad que no sé si es tan importante escribir el diálogo del capítulo 3. Todavía no escribimos el diálogo del capítulo 1. Pero al final es como el arco más importante de todos, entonces capaz que sí hay que arrancar por ahí, también depende de muchas otras variantes, pero en este caso que estamos enfocándonos en el valor, tenemos que pensar que vamos a hacer esta tarea para poder lograr esta otra meta, que es el valor que le estamos dando que le estamos agregando al juego. ¿Qué tiene que ver el productor con el backlog? Bueno, en general, a veces es el product owner o alguien del equipo de producto el que se encarga de la priorización. Generalmente el producer ayuda o se encarga de la priorización dependiendo del proyecto y lo tiene que mantener actualizado porque el backlog está vivo todo el tiempo, se mueve, las cosas cambian y lo más importante es enfocarse en eso que genere el mayor impacto. Por eso es muy importante verlo desde el lado del valor. Pasando al siguiente tema que tenemos acá, tenemos los stakeholders. Cuando decimos stakeholders nos referimos a las personas que en general ponen la plata o que son los que toman las decisiones fuertes. Pueden ser desde un cliente porque haces outsourcing y tu estudio hace el arte o hace el juego para otra empresa más grande, o mismo adentro de la misma empresa. Tenés a los stakeholders adentro, que son los C-levels, o sea, los chief executive, etcétera. Entonces, toda esa gente son la gente que tiene el mayor peso de decisión. Las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de lidiar con los stakeholders es el tema de que ellos estén alineados entre ellos. Porque no hay nada peor que te puede pasar. Bueno, sí hay muchas cosas que te pueden pasar siendo productor, pero una de ellas es que los stakeholders no estén de acuerdo. Entonces, uno te diga una cosa, el otro te diga otra, confundan al equipo. Bueno, ya vamos a hablar sobre cómo pasa la información al equipo y cómo no, pero en este caso, primero tenemos que asegurarnos de que ellos se comuniquen bien entre ellos y que tengan bien claras lo que quieren. Después nosotros tenemos que entender qué expectativas tienen ellos del equipo, del proyecto, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo. También nos encargamos de la comunicación entre los stakeholders y el equipo. Los stakeholders en general no hablan directamente con el equipo, exceptuando algunas ocasiones, pero bueno, son la gente ocupada, la gente de negocios que están ahí haciendo otras cosas. Entonces, bueno, en ocasiones podemos encontrarnos con stakeholders que son difíciles de manejar. En este caso son gente que o no participan, porque necesitamos su participación en la toma de decisiones y en algunas reuniones en particular que ya vamos a ver, o están muy ocupados por lo que les decía, son gente de negocios, reuniones, etcétera. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta acá es que necesitamos que esta gente tenga tiempo y se involucre. Y si no lo tiene, tienen que delegar esa responsabilidad. Esto te traba. Esto es algo que como productor te puede pasar. Estás trabado, no sabes qué está pasando. Y a veces es esto. Y la realidad es que tenés que levantar la voz y decir, che, si no podés, necesitamos que alguien lo haga. Si vos no podés hacerlo, tomar estas decisiones o estar presente. Em, bien. Relacionado a esto, tenemos la protección del equipo. Somos, como les decía, el punto de contacto entre el equipo y muchas otras personas. Y cuando digo equipo me refiero al equipo de desarrollo, el equipo de arte. Yo, por ejemplo, en este caso soy productora para el equipo de desarrollo, porque es muy más grande, pero hay equipos más chiquitos en los que sos productor para todos los equipos de arte, de desarrollo, de sonido, etcétera. Entonces, nosotros somos los conectores entre las distintas capas, o sea, con la capa de los stakeholders, con la capa de si estamos trabajando para otra empresa, con todos los demás hablamos y obtenemos información y nosotros decidimos qué hacer con la información. Y bueno, al principio capaz que uno no sabe qué hacer con tanta información. Entonces, acá algunos tips de qué hacer. Tenemos tres opciones. La primera es amplificar. ¿Qué cosas amplificamos? ¿Qué tipo de información amplificamos? Bueno, lo que es la visión, que en resumen sería hacia dónde vamos, qué queremos hacer, cuál es el objetivo, y no es quiero lanzar un juego. Es mucho más grande, es mucho más específico que quiero lanzar un juego. ¿Cuál es el producto? Detalles del producto, cambios de prioridades. Esas son cosas que las tenemos que comunicar. Cuando digo amplificar, es que las tenemos que comunicar seguido y ponerlas en mayúscula en la primera slide de una presentación, si es que existe esa presentación.
Los deadlines importantes, si cambian las fechas, las próximas entregas que tenemos, todo lo que es celebrar éxito, felicitar al equipo, si alguien dijo, che, qué bueno que está esto que hizo el equipo, si tenemos a los jugadores diciendo un montón de cosas positivas del juego, todo eso así, en mayúsculas, tipo, mirá lo que está pasando, buenísimo. Bueno, la frecuencia de esto es rara, no suele pasar mucho porque en general los cambios y los deadlines y estas cosas importantes, eh, si uno está haciendo bien las cosas, pasan poco seguido estos cambios. Entonces, raramente hacemos decimos amplificar cosas. Para lo que pasar derecha es la otra opción, que es para cosas como neutras. Comunicaciones específicas de la disciplina, la arquitectura, algún cambio alguna sugerencia de la arquitectura, de sí, comunicación entre los devs, el estilo artístico, la dirección de diseño, alguna petición del equipo hacia otra persona, em, u otro equipo, u otra capa, información de la empresa, tipo, bueno, va a haber estas vacaciones, o va a haber esta situación, o entró gente nueva, el feedback, todo eso pasa derecho. A veces, esto es a veces, la frecuencia es a veces porque en general esta comunicación pasa directo, eh, porque pasa entre personas de los mismos equipos. Pero bueno, cuando hay que pasar derecho a una información de otro tipo de capa a otra capa, a veces estamos en el medio nosotros. Después tenemos la de proteger, que esta es muy importante. Esta es la que más pasa. La mayoría del tiempo tenemos que proteger al equipo. ¿De qué cosas? Bueno, a veces tenemos que protegerlos de algún tipo de mensaje que puede ser cualquier tipo de mensaje que esté quizás, no sé, nos fue mal en algo y como que el stakeholder está muy, muy enojado y están pasando un montón de cosas terribles y qué sé yo. Bueno, nosotros no es que no se lo vamos a contar a los devs, a veces sí hay que contárselo a los devs o al equipo, pero a veces hay que reducir un poco la intensidad del mensaje, componerlo un poco de una manera un poco más digerible. Si hay algún rumor de stakeholder también, tratar de, digamos, protegerlos de esos rumores, de cosas que son falsas o que los pueden preocupar sin necesidad. Y cualquier cosa que los pueda distraer de lo que están haciendo, de lo que no puedan hacer al respecto. Por ejemplo, si hay un problema que ellos no pueden solucionar, no hay por qué angustiarlos ni preocupar al equipo, porque son cosas que uno se va a estar haciendo cargo o va a coordinar para que alguien más se haga cargo que es fuera del equipo o está a otro nivel o en otra capa. Así que de esas cosas protegeríamos al equipo. Bueno, vamos a pasar a otro tema, vamos así medio speedrun porque son muchas cositas, pero vamos bien. Las reuniones clásicas. ¿Por qué metí este tema? Porque este tema parece como, pero esto es básico, ¿por qué lo agregamos si en teoría esto es como un nivel avanzado? Bueno, parece básico, pero yo me equivoqué muchas veces en lo que es las meetings y son errores muy fáciles de cometer siendo cuando no tenés educación formal, que yo no la tuve. Después hice cursos, después aprendí a las piñas y ahora acá estamos. Entonces, con las reuniones clásicas tenemos 4 en lo que es metodología Scrum y ágil. Entonces tenemos la Daily Sync, la que te juntás todos los días con tu equipo, son 15 minutitos, es el equipo puntual, en este caso el de desarrollo, para este ejemplo. El objetivo de esta reunión es que nos alineemos, que estemos todos de acuerdo en qué es lo importante, recapitular cuáles son nuestros objetivos de ese sprint o de ese día, ver cómo nos podemos ayudar entre nosotros. Sí, no, tengo este problema y que salte alguien más y diga, de una, yo te puedo ayudar con eso. En general se pueden discutir un top 3 de prioridades, yo no lo hago, cada uno lo adapta al equipo. La realidad es que estas son como, no son reglas, sino que son como guías para después adaptarlas al equipo que uno tiene. Yo no discuto las top 3 prioridades, pero es una buena idea. Así que bueno, como tengo divididas las meetings de cierta manera que hace que todos puedan hablar un poquito, no necesito discutir las 3 prioridades, sino que discutimos lo que está trabajando cada uno. ¿Cómo darte cuenta que estás haciendo esto mal? Bueno, todos hablan, pero nadie dice nada. O sea, sí, yo hice esto. Bueno. Y yo hice esto. Bueno. Y yo hice esto. Bueno, listo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Listo. Se terminó la meeting. Chau. Bueno, eso falló estrepitosamente. Que cada uno trabaje en lo suyo. O sea, que cada uno haga algo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo el otro y que no sepa qué es lo que está haciendo el otro, no lo entienda. Eso también es como que no es una buena práctica. Y por último, es que sean infrecuentes o que se vean como poco valiosas. O sea, está yendo mal si
pasa un poco seguido, digan, che, no hace falta hacer la daily, ¿qué tal si hacemos una vez cada 2 semanas? Bueno, re poco frecuente, pero ¿qué tal si hacemos 2 veces por semana? O digan, che, ¿qué embole la daily? La verdad que no me sirve para nada. Bueno, eso significa que la daily está yendo mal. O sea, la daily tiene que pasar. Si no pasa es porque se está haciendo mal. ¿Cómo darte cuenta que está yendo bien? Bueno, se encuentra el valor en la meeting, se aprende algo generalmente, se encuentra ayuda, se soluciona algo. Si algo se soluciona durante esa meeting, ya funcionó. Cuando esto ya es para verlo más a largo plazo o a final de sprint, es que las cosas se terminan, no hay muchas cosas in progress, es decir, en una metodología Kanban, cuando ya movimos todas las cosas in progress a Done o QA o en algún lugar que ya, digamos, estamos avanzando. Se muestra que hay un avance, las cosas se están terminando, no se hacen eternas las tareas. Em, y esto es muy importante, los pequeños cambios no son estresantes ni impredecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si la daily está pasando de la manera que tiene que pasar y se comunica la información que se tiene que comunicar, cuando pasa algo, cuando hay un cambio de fecha o algo, es predecible porque vos dijiste, che, sí, no, porque yo estoy con estoy haciendo el 1v1, el multijugador, y la verdad es que me va a tomar unos días más. Bueno, y después al día siguiente sale el productor y te dice, bueno, retrasamos el lanzamiento del juego a tal fecha porque se retrasó el multiplayer. Bueno, no me sorprende, la verdad, porque habíamos dicho que se retrasó el multiplayer, la verdad que no me sorprende. Así que ese tipo de cosas son las que nos provee la daily también, ¿no? Para continuar tenemos el sprint planning. Bueno, para el sprint planning, esta es una meeting a la que van el equipo y los leads. Generalmente hay sprint planning que se hacen sin el equipo. Para mí está muy bueno hacerlo con el equipo, sobre todo si es un equipo chico. Si el equipo es más grande es un poco más complicado. Se puede hacer entre leads. Pero bueno, normalmente dura 60 minutos y ocurre cada 2 semanas en un sprint de 2 semanas, que es la cantidad más estándar de tiempo para un sprint. El objetivo es planificar el trabajo que se va a hacer en el sprint siguiente y es un trabajo colaborativo en el que se agarran las tareas del backlog y se van agregando el sprint. ¿Cómo darte cuenta que esto está saliendo mal? Bueno, cuando nadie se prioriza, o sea que agarramos tasks porque hay que poner tasks, pero no están priorizadas, no es porque es más importante, no es porque es más crítico, no es porque es urgente, no es porque le agrega valor al juego, sino porque sí, sí tenemos que hacer esto y lo hacemos. No se discute el por qué, sino el cómo. Em, bueno, en este caso sería que no se discute el por qué, sino el cómo. Estoy pensando si redacté esto bien, pero sí, creo que sí. Em, ¿Por qué estamos haciendo esta tarea? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué le da valor? ¿Solamente vamos a hablar de cómo resolver una tarea o vamos a hablar de por qué la estamos haciendo? ¿Cuál es el problema de hablar del cómo y no del por qué? Que si hablamos del cómo, yo te estoy diciendo cómo resolver algo. O sea, no te estoy dando ningún tipo de agencia, ni de creatividad, ni nada. Te estoy diciendo, mira, tiene que ser así. Pero si yo te digo por qué, si yo te digo, sí, no, necesitamos un multiplayer. ¿Por qué? Porque el juego es un juego social que tiene esto, esto, esto y lo otro, y el multiplayer va a ser una gran adición. No te estoy diciendo el multiplayer tiene que ser 1 versus 1, o 2 versus 2, o tengo que poder hacer. No, te estoy diciendo por qué lo necesito. Sí te puedo dar algún detalle porque el game designer o el product owner va a agregar detalles, pero sí es importante explicarte por qué queremos hacer las cosas, porque así vos después a la hora de realizar la tarea vas a tener menos preguntas y vas a tener más formas de responder vos mismo esas preguntas, porque sabes por qué lo estás haciendo. Otra cosa de por qué el sprint planning puede estar mal o puede estar fallando es que los leads hacen el planning solo, o sea, nadie del lado del equipo habla, ni dice nada, ni aporta. Los leads hablan y deciden qué se pone y nadie del equipo lo tiene ningún tipo de opinión. Bueno, eso tampoco está bueno. En equipos chicos, sobre todo, es lo ideal que colaboren en el planning. Después tenemos lo que el equipo novela Big Picture, esto también me costó traducirlo porque sí, la imagen grande suena raro. Em, si el equipo no se da cuenta cuál es el objetivo final, cuál es también la otra forma de decirlo es el bosque, ven el árbol, no el bosque, em, también significa que no estamos haciendo bien el sprint planning, porque si estoy haciendo el sprint planning significa que yo estoy agarrando todo lo que yo quiero hacer en el siguiente sprint, pero esas cosas que quiero hacer en el siguiente sprint están apoyando a un objetivo más grande, o a un milestone o al objetivo final.
Entonces yo de alguna manera tengo que poder comunicarle esto al equipo y que el equipo lo sepa, porque también ellos mismos pueden entender el valor de las tareas que están haciendo. Y eso también lo vamos a mencionar más adelante. Pero bueno, otra cosa que significa que estás haciendo medio raro el sprint planning es cuando copias el roadmap y listo. Es como. Y el roadmap, esto es terrible, porque el roadmap no es un documento Sí. fijo. El roadmap cambia y está vivo como el backlog. Y a veces normalmente uno planifica un roadmap, hace un roadmap al principio del proyecto y el roadmap cambia. Esa es la realidad. Es una cosa que nos tiene que ayudar a guiarnos, pero al fin y al cabo puede cambiar. Entonces no tiene sentido copiar el roadmap para hacer el planning. ¿Cómo darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien con el sprint planning? Bueno, de vuelta, aprendimos algo, le encontramos valor. Lo que estimaron los equipos, porque acá también se realiza la estimación de las tareas, ¿no? Si lo que estimaron los equipos lo terminaron, significa que estamos haciendo bien el sprint planning. Porque al principio quizás en un equipo nuevo las estimaciones salen mal y después nos vamos ajustando, pero empiezan a entender cuánto es realmente lo que les toma hacer las tareas y eso hace que cada vez seamos más precisos con lo que metemos en el sprint. Em, bueno, el equipo sabe por qué su trabajo importa. Si el equipo ve la big picture y entiende para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, entiende que su trabajo importa y entiende por qué importa. Y eso es algo que implica que, bueno, que estamos haciendo bien, estamos haciendo las cosas bien. Los cuellos de botella no son tan abrumadores. Bueno, también esto tiene que ver con que ellos tengan la visión y el conocimiento de qué es lo que está pasando a gran escala, porque así entienden cuando hay un cuello de botella, por qué pasa, y en general, bueno, tienen cierta tranquilidad de que se va a solucionar o que al menos se está planeando, entendiendo de que va a existir o existe ese cuello de botella. Bueno, se logra generar valor, no solo se terminan tareas. Esto tiene que ver con lo que dije del backlog. Em, Cuando terminamos el sprint, no solo terminamos una lista de tasks, sino que agregamos cosas al juego que hacen que sea más divertido, que sea mejor. Mejoramos el producto en general. Bien, la siguiente meeting clásica, Product Review o Sprint Demo. Esta también, a fin de sprint, cada 2 semanas, está el equipo y están los stakeholders que les mencioné anteriormente. Dura 60 minutos normalmente, dependiendo del tamaño del equipo, pero 60 minutos es como el sweet spot de tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta meeting? Bueno, es la oportunidad que tiene cada desarrollador o artista en el caso bueno, nosotros hacemos separadas, pero en general sí. En este caso serían los desarrolladores, muestran lo que lograron durante el sprint y obtienen el feedback de los stakeholders y también, bueno, de los otros miembros del equipo. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo podemos identificar si esto está yendo mal? Bueno, cuando no existen o son infrecuentes. O sea, si no las hacemos, si son cada, no sé, 2 meses, bueno, algo está yendo mal em, porque son importantes estas reuniones para. Ahora vamos a ver en la parte de cuando está yendo bien por qué son importantes. Cuando no vienen los stakeholders o no se involucran, o sea, no tiene sentido que no venga un stakeholder al sprint demo porque te estoy mostrando las cosas a vos en general, digamos. Estoy mostrando todo lo que trabajé, necesito tu opinión. Si no se involucran es lo mismo, estoy ahí con la cámara apagada, el micrófono apagado y el stakeholder y no está prestando atención. Cuando toma mucho tiempo de preparación, bueno, esto suele pasar porque, claro, estoy acá, soy el dev, trabajé un montón de tiempo en algo y ahora, uy, se viene la sprint demo, tengo que hacer un montón de cosas para preparar, para mostrar esto. Bueno, eso ya no funciona, está yendo mal, no debería tomarle tanto tiempo a los devs hacerlo. Mostrar las cosas que hicieron tiene que ser lo más sencillo posible. De hecho, me ha pasado, estás capaz a veces 3 horas tratando de abrir Unity y como que la compu te explota porque entre que estás compartiendo pantalla y estás compartiendo y estás abriendo Unity, te estalla todo. Decís, bueno, mejor lo grabo y muestro un videíto y lo hablo. Y ahí hago como una demo de lo que hice, por ejemplo. Em, bueno, otra forma de ver de que está yendo mal es que lo que se ve, o sea, lo que se muestra durante la reunión o el feedback no está ayudando a nada, no se discute nada, es como, sí, bueno, listo, ya cumplimos con la sprint demo, nos vamos todos a casa. No,
Tiene que salir de esa meeting un feedback valioso, se tiene que hablar sobre el feature que estás mostrando. Por ejemplo, sí, acá está el multiplayer, mirá qué bueno que está. Ah, bueno, che, mirá, está bueno eso, pero mirá que está este tema. Ay, si hacemos esta otra cosa, como que tiene que haber un poco de esa sinergia y un poquito de conversación sobre los features. Si no, no tiene sentido. O sea, esto es como que estoy cumpliendo con la tarea de mostrarte lo que hice y me voy a mi casa. No, tiene que haber un valor detrás de eso. Si no, no tiene sentido hacer un sprint demo. Bueno, ¿cómo darte cuenta que la estás haciendo bien? El feedback mantiene al equipo en target. Y en ese sentido, nos estamos refiriendo a que cuando recibimos feedback del stakeholder, nos ayuda a nosotros a mantenernos en el objetivo que tenemos, que es generar un multiplayer que le genere valor al juego, que sea divertido, que esté bueno, bueno, el objetivo que tengamos. Y ese feedback hace que nosotros nos acerquemos más a ese objetivo, porque justamente el stakeholder, que puede ser un product owner también, es el que sabe qué es lo que tenemos qué es a dónde queremos ir. Entonces es muy valioso ese feedback. Lo que el equipo produce ayuda al juego, bueno, como les decía, genera valor. Los stakeholders y el equipo confían los unos en los otros. Bueno, eso es una cuestión de valoro tu feedback, vos valoras mi trabajo, tenemos una sinergia importante, discutimos de las cosas con respeto, hay un montón de, bueno, cuestiones así positivas. Y la proactividad del equipo pidiendo feedback a los stakeholders, tipo, no solamente el qué te parece, sino como, bueno, pero ¿qué opinás de esto? Porque la verdad es que esto lo solucioné así, me pareció que era la mejor opción, y así, como, sí, básicamente hacerlo más didáctico y realmente interesarse en obtener la mayor cantidad de feedback posible y más que cantidad, el feedback más valioso posible. Y la última que tenemos, que es la más importante y la más despreciada, es la retrospectiva o retrospectiva. El objetivo de la retrospectiva es la mejora continua de la cultura del equipo y sus procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada sprint hacemos algo bien y hacemos algo mal, o varias cosas mal, o varias cosas bien. Este momento es para celebrar las cosas que hicimos bien y aprender de las cosas que hicimos mal. Em, Una de las formas de hacerlo, que es la que yo sugiero acá, pero hay millones de formas de hacerlo, es que cada persona elija un ítem o una cosa que le molesta o que está mal, o elija votar el de otro, y que se genere una lista así concisa, y que luego se seleccionen una o dos de esos ítems con alguien que sea el dueño claro o el asignado de esas cosas y que se dedique a tratar de arreglarlo para el próximo sprint. Por eso decimos una o dos cosas, porque el sprint dura 2 semanas. Yo tengo que trabajar en mis tareas de desarrollador, no me voy a poner a estar full time tratando de solucionar un problema. Em, Después tenemos lo que es, bueno, la duración y quiénes tienen que estar en esa meeting. Bueno, en esa meeting suelen estar el equipo, los leads y a veces los product owners, dependiendo de la relación con el product owner. La retrospectiva tiene que ser un lugar seguro donde vos te sientas tranquilo, en el que puedas decir, che, esto la verdad que salió re mal, esto estuvo terrible, como que sientas la confianza de decir cosas. Por eso no van los stakeholders, porque yo no quiero decirle al tipo que me pone la plata que, no sé, se comunica mal, no lo quiero decir ahí, no me siento en confianza. Entonces yo quiero poder decir cosas en esta reunión. Tiene que ocurrir cada 2 semanas, es decir, al final de ser cada sprint. La duración recomendada es de 30 minutos, puede extenderse un poco más, dependiendo también de la cantidad de gente, pero si es muy larga es un poco un embole. ¿Cómo darte cuenta que está yendo mal? Bueno, que no exista, muchos equipos no hacen retrospectiva y que no exista, y esto es peor, no exista por falta de tiempo. La falta de tiempo es un problema que hay que solucionar en una retrospectiva. Yo tengo que poder decir en una retrospectiva, no tengo tiempo porque tengo muchas meetings y eso es algo que lo tengo que poder decir en una retrospectiva y que después se pueda hacer algo al respecto. Otra de las cosas que denotan que está funcionando mal es cuando hablan solo los leads. Bueno, todo bien que hablen los leads, pero yo lo que necesito es que hable el equipo. El equipo es el que vivió las cosas. Esta reunión le sirve al equipo. A mí no me sirve. Como productora, a mí no me sirve la reunión. En realidad sí. O sea, a la larga me sirve porque el equipo mejora y eso es algo que yo quiero que pase. Pero los que se tienen que preocupar porque funcionen las cosas son el equipo. Entonces, es muy importante que hablen ellos en las reuniones estas. Em, otra situación es que se generen muchas ideas. Por eso la recomendación de que cada persona tenga un solo ítem. Porque cuando se generan muchas ideas, al final no se habla de nada. Tipo, sí, no, está pasando todo esto. Bueno, gracias, saludos. Terminó la meeting a la hora que ya hablamos de todas las ideas.
Una persona al teclado que hace todo, que suma todas las cosas que dicen. No, no está bueno eso. Cada uno tiene que agregar sus ítems y hablar y mover cosas si es necesario. No se discuten o no se seleccionan los accionables, que eso quiere decir que hacemos la lista entera, pero no hablamos de nada, no explicamos por qué nos molesta X, A o B. Nadie está interesado, sin cámara, sin micrófono, mirando ahí como, sí, la verdad que no me importa la retrospectiva. Bueno, eso también es que está yendo mal porque nos están hablando de cosas importantes. Esto también es un error que puede pasar, que el foco está en las emociones y la catarsis. Esto ya es para otro tema, otra situación en la que quizás lo querés hablar en una one-on-one con tu lead, pero empezar a hablar sobre sí, no, la verdad que me embola esto, y empezás a hablar sobre, no, vómito verbal, básicamente hablando sobre tus emociones y sobre qué es lo que te hace sentir mal sobre algo, no es el lugar. Em, bueno, otro error es enfocarse demasiado en la agenda y en el formato, la verdad que el formato no importa. Este formato que yo les sugiero es una sugerencia que saqué de un curso, que son muchas de estas cosas las aprendí en cursos o de hacer cosas, em, de ser productora en general, pero la realidad es que siendo productora o productora te vas a enterar de qué cosas sirven para tu equipo y cuáles no. Y algo que aprendiste en un lugar probablemente no sirva en otro lugar y lo vas a tener que cambiar. Y esto también tiene que ver con esto de la agenda y el formato y los formatos de todas las cosas. Enfocarse en un formato o en la forma de hacer las cosas de una manera en particular no es bueno porque al final em, no sirve, a veces no sirve para todos. Y en este caso, tu focus tiene que estar en, o tu enfoque tiene que estar en que la gente hable entre ellos y conversen y discutan las cosas que les molestan. Y después sí, obviamente, dar un poco de orden y decir, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Que no se quede solamente en una conversación. ¿Cómo te das cuenta que esto está yendo bien? Bueno, hablamos bastante sobre eso, pero en general se seleccionan los accionables, hay un dueño claro para esos accionables, eh, nos hacemos cargo de esas situaciones, las arreglamos, el equipo mejora en general, ya sea que son más eficientes, ya sea que son más felices, ya sea que tienen menos problemas, y se siente responsable. Que el equipo se sienta responsable es parte de lo que decíamos al principio, que es eh, esta reunión es para mí. Yo tengo que hacerme cargo de ciertas cosas o tengo que ayudarme con mi equipo a hacer ciertas cosas porque estos son los problemas que tenemos nosotros y que tenemos que arreglar porque nos va a hacer mejor y nos va a hacer ser mejores como equipo. Bueno, bien. Después tenemos lo que son las reuniones one-on-one. Resumen, ¿por qué tenemos que tener reuniones one-on-one? Los producers se van a dar cuenta, están en muchas reuniones. Y teniendo en cuenta que los producers están en muchas reuniones, nuestro tiempo es muy valioso, porque hay otras cosas que tenemos que hacer, como las cuestiones que hacemos que desactualizar Jira, comunicarse con la gente, bueno, el día a día. Pero en general estamos en reuniones. Em, Tener buenos ones son importantes, sobre todo en remoto, porque generan confianza, nos ayudan a recibir y dar feedback con otras personas de otros equipos. Aprendemos sobre la situación del otro, entendemos qué es lo que está pasando en su vida, porque normalmente no hablas sobre lo que le está pasando en la vida al otro. Em, Te alineás, o sea, es como, sí, la verdad que estoy haciendo esto, pero no sé si es tan importante. Es como, lo charlas, te ayudas con el otro. Em, bueno, preguntas para hacer sobre las one-on-ones. ¿Con quién tengo que tenerlas? ¿Con qué objetivo? ¿Qué tan seguido y qué tan largas? Bueno, no vamos a responder todo hoy, pero son preguntas que se tienen que hacer y que pueden encontrar las respuestas ya sea viéndolo con la persona con la que se van a reunir o tanteando. Es prueba y error a veces. Em, ¿Con quiénes se tiene que reunir normalmente en one-on-ones el productor? Bueno, con sus reportes directos. En general el productor no tiene reportes directos porque es como solito, pero a veces tenés, bueno, yo por ejemplo soy manager para el equipo de QA, entonces puedo tener reportes directos y me tengo que reunir seguido. ¿Qué tan seguido? Bueno, dependiendo de qué tanto trabajas. Con un reporte directo es más seguido, quizás una vez por semana. Después con los managers, con tu jefe, con los líderes de otros equipos, con el tech lead, con el lead de arte, mentores, si tienes un mentor dentro de la empresa, con los stakeholders, con otros producers, si hay otros producers en la empresa, con los miembros del equipo directo con el que trabajás. Em, la frecuencia varía y algo muy importante es que limitar el tiempo de las one-on-ones a 4 horas o menos por semana. Ya 4 horas parece que es un montón, pero son muchas personas y realmente el productor tiene que estar al tanto de lo que pasa con todas estas personas.
porque también se encarga, en cierta medida, de que todos tengan no solamente lo que necesitan, sino que estén bien, que no tengan ningún problema. No hay que esperar una retrospectiva para hablar de todo. A veces una one-on-one es un momento de confianza en el que puedes hablar con alguien sobre algún problema. Bueno, organizaciones no ideales. Este es un tema fuerte. Esto a la gente que ya está trabajando o a la gente que va a empezar a trabajar le va a pasar. La realidad es que todas son organizaciones no ideales. Ninguna empresa va a ser perfecta, ninguna va a tener todo lo que querés. Siempre vas a esperar algo más o siempre va a haber algún problema. Todo tiene su trade-off, es decir, todo tiene su pro y contra. Lo ideal en estas situaciones es ver el vaso medio lleno y entender a dónde quiere ir uno. O sea, cuál es tu organización ideal. ¿Cuál es la empresa donde a vos te encantaría trabajar? Y no digo nombre, tipo, quiero trabajar en, qué sé yo, Naughty Dog, ahora que tiene productores. No, a veces tenés que saber que querés trabajar en una cultura, quizás quiero trabajar en un lugar remoto, quiero trabajar con gente de este estilo, más diverso, etcétera. Y en cierto punto siempre tenemos que intentar hacer las cosas mejores, sobre todo en el rol en el que estamos en ciertos lugares, ciertas áreas de una empresa tenemos cierta agencia. ¿Cómo respondemos a este tipo de situaciones? Esto a mí me hubiese encantado que me lo dijeran porque me he encontrado en organizaciones no ideales y uno no sabe qué hacer, se desmotiva mucho, es muy terrible o triste a veces estar en un lugar donde te sentís mal y no sabes qué hacer. Bueno, primero que nada, acá hay un par de consejos de cosas que hay que hacer, cómo responder a estas situaciones, y son, primero reconocer que existe lo disfuncional, o sea, es normal, pasa, y que te puedas enfocar, como decíamos antes, en lo que puedes cambiar. Lo que está fuera de tu control, si te preocupas por eso, te vas a terminar frustrando y estresando. Entonces lo importante es enfocarse en lo que vos tenés agencia, en lo que podés cambiar. Pagar tus impuestos va de la mano de que en realidad en inglés tiene más sentido, pero es cuando vos haces lo que tenés que hacer, que todos esperan que vos hagas, que es la base. Por otro lado, te encargas de mejorar las cosas que sabes que están mal, pero nadie espera eso de vos. Porque el rol de productor al principio, tu descripción te va a pedir ciertas cosas que vos tenés que cumplir y después está todo lo extra del rol de productor. Entonces, pagar tus impuestos básicamente es hacer esas tareas que todos esperan de vos. Tu credibilidad depende de esas cosas poco importantes, que a veces son trampas, a veces tenés que caer en las trampas, o sea, hacer las cosas que no te gustan o que no son tan importantes para cumplir y al mismo tiempo tomarte un tiempo para poder ayudar a que las cosas sean mejores. El tema de la política, hay mucha política en esas empresas. No voy a entrar en detalles porque es un tema enorme, pero lo importante acá es entenderla y tratar de no frustrarse, porque yo, por ejemplo, soy una persona poca política y no me refiero a la política partidaria, sino política de que, bueno, está la persona importante, está esta otra persona importante, las cosas se manejan de cierta manera, hay como ciertas dinámicas que son así porque son desde siempre, y vos medio como que te lo tenés que fumar, por decirlo de una manera criolla. Entonces hay que entender cómo funciona esa política y si bien puedes no estar de acuerdo, es importante entenderla y ver hasta qué punto te la bancás y hasta qué punto no. Ya vamos a ver qué pasa si no te la bancás o si no te bancás ciertas cosas. Por último está la paciencia. El cambio, todos los cambios llevan tiempo y persistencia, en mantenerse firme con el objetivo que tiene uno. Es importante ser humilde, escuchar, aprender, entender por qué las cosas son como son, porque sí, che, qué mal que funciona esto, piensa uno, ¿no? Cuando llega a un lugar, porque es distinto como uno se manejaba antes, pero debe haber una razón de por qué las cosas se hacen así. Sos parte del problema si no puedes ver esa imagen completa. Si vos te quejas de todo, pero no te esforzaste en entender por qué las cosas son así, no estás ayudando realmente. Em, y al fin de las situaciones está el no soy yo, eres tú, que básicamente es, a veces hay causas perdidas, a veces hay empresas que no tienen arreglo, hay gente que hace las cosas de una manera que no se pueden cambiar, a veces hay empresas que crunchean un montón y no se puede hacer nada para cambiarlo, ni siquiera desde tu lugar, no te dejan hacer cosas, te ponen trabas, a veces pasa eso y cuando hay una causa perdida, a veces hay que irse, hay que cuidarse a uno y decir cuándo ya no se puede hacer más nada, tampoco podemos ser optimistas con todo. Em, bueno, ya estamos por cerrar, pero tenemos un par de temitas más, tenemos el productor remoto. Para hacerlo más sencillo, porque este cuadro es como parece un embole, todos sabemos cuáles son las ventajas de estar en remoto. Estamos en casa, no tenemos que ir a ningún lado,
Es más inclusivo porque yo puedo trabajar bueno, yo trabajo por una empresa de Canadá, puedo trabajar desde acá, no tengo que irme a Canadá ni nada. Em, y también sabemos cuáles son los desafíos y las desventajas. Las desventajas en general son que hay poca comunicación informal, siempre te encontrás con la gente para hablar del trabajo. Nunca tipo, no te cruzas con alguien en el pasillo por hacerte un cafecito y le decís, che, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu tía? No hablas de cosas de la vida. Em, es a veces problemático para estar alineado, porque justamente hay pocas meetings, muchas cosas se hacen async. Colaborar y generar ideas es más difícil, generar confianza es más difícil, porque estoy del otro lado de la pantalla, la verdad que no te conozco, no sé qué es lo que está pasando con tu vida. Entonces los desafíos son culturales, son de alineamiento, son de redefinir varias cosas sobre cómo trabajamos juntos. Em, entonces, bueno, ¿qué ajustes tenemos que hacer para que funcione trabajar en remoto? Bueno, para empezar, una de las warnings es que no se vayan full async. Hacer las cosas full async es un error porque, bueno, por todo lo que dijimos, hay un montón de cuestiones que se tienen que comunicar y hacer las cosas sin meetings, hacer todo por escrito, deja mucho lugar a los problemas. Entre todas estas, para no decir todas porque son un montón y algunas son obvias, voy a ir por las que me parecen más importantes. Em, Dar el beneficio de la duda en lo escrito me parece importantísimo porque uno puede malinterpretar las cosas por escrito. Entonces, si yo entendí algo mal, dar el beneficio de la duda y pedir una explicación de vuelta, pedir un che, ¿qué tal si hacemos una call rápido y lo aclaramos? Otra cosa que me parece importante es que no todo el mundo la pasa bien en remoto. Muchos pensamos, qué bueno que está en remoto, pero hay mucha gente que es muy social y que le cuesta, tipo, estar en la computadora todo el día y a veces o te puede pasar que sos re atención dispersa y estás con una pantalla trabajando y en la otra estás viendo un video de YouTube. Entonces es como que, y te cuesta concentrarte. Y esas son cosas con las que lidian algunas personas y que no están buenas y que hay que poder ayudar y entender que hay situaciones de lo remoto que no están que no son buenas para todos. Esta me parece una herramienta muy simpática, que es el emparejamiento formal slash informal de cualquier disciplina. Hay herramientas en Slack, hay como bots, que es muy gracioso porque cada 1 o 2 semanas te dicen, bueno, hoy te toca, no sé, tener una reunión de 1 hora, media hora con X persona de tal otro equipo. Y te empareja así random y vos hablas con alguien de otro equipo sobre cualquier cosa. Y conoces gente eh, del trabajo y hablas y es como, nada, es una herramienta más para que culturalmente haya una conexión más con la gente, en lugar de sentir como que estamos todos atrás de una computadora y no sabemos qué pasa en la vida del otro. Esta es la última, es el plus, el extra que quería agregar. Yo no soy quien para hablar de salud mental, pero sí soy quien para poder decirles cómo para recomendarles que se preocupen por la salud mental. Generalmente el productor siempre, como verán a lo largo de esta charla, se han dado cuenta que el productor tiene mucho que ver con cuidar a los demás, con preocuparse por los demás y por el bienestar de los demás y ayudar a los demás. El liderazgo de un productor siempre es un liderazgo de servicio. Entonces, esto es como lo del avión. Uno en el avión, si cae la mascarilla, se la tiene que poner primero a uno y después ponérsela al niño o a la otra persona. Y en este caso es lo mismo. Em, Todos pasamos, yo creo que todos, hubo muchos productores y mucha gente, no solamente, esto aplica para cualquiera, en cualquier empresa, cualquier industria, que, que se siente mal por alguna razón, o se siente como muy overwhelmed, o se siente sobrepasado. También está el tema del burnout, el síndrome del impostor. Y la realidad es que acá yo puse un par de frases que me parecieron muy lindas, muy importantes de cursos y de charlas a las que he ido. La primera es, si no te haces tiempo para tu bienestar, vas a ser forzado a hacer tiempo para tu malestar. Esto básicamente es, tomate tiempo para descansar, tomate tiempo para estar bien, porque después cuando te enfermes o te sientas mal o te pase algo, vas a tener que hacer tiempo para estar mal. Y eso es mucho más tiempo, porque vas a estar mal 1 semana, enfermo, con lo que sea que te pase, o te vas a tener que tomar una licencia porque vas a estar con algún problema. Esta me pareció muy linda también porque aplica a algunas personas. Yo, la verdad que soy muy crítica conmigo misma. A veces uno se dice cosas malas o se exige o, che, estás haciendo todo mal o cosas así. Y esta frase me gustó mucho también, que dice que no sos la voz de tu cabeza, sino que sos el que la escucha. O sea, vos no sos el que te está diciendo esas cosas. Vos estás escuchando esas cosas y vos tenés que entender que vos no crees eso de vos, sino que son esas cosas que vos, que
a ver, medio como que es la inseguridad hablando quizás en cierto punto, pero, no, pero al fin y al cabo no es la persona que vos sos, sino que vos estás escuchando. Vos estás escuchando y vos tenés que decidir tomar o no tomar esas cosas. No es tan sencillo, claramente es solo una frase, pero nada, me pareció que a mí me ayudó pensarlo de esa manera. Em, bueno, manejar la inseguridad y el síndrome del impostor también es muy importante. Esto puede ocurrir, puede hacerse de distintas maneras. La último punto acá es recurrir a profesionales siempre. Yo voy a la psicóloga, yo creo que es muy importante ir al psicólogo y hablar sobre esas cosas, sobre si nuestros sentimientos de si nos sentimos inseguros, si tenemos como justamente el síndrome del impostor. También hablar en el trabajo es algo que se puede hacer. Claramente tu jefe no es un profesional, pero te puede ayudar mucho porque tiene más experiencia que vos, porque le puede haber pasado, te puedes empatizar, está en una situación similar a la tuya, eso está muy bueno, también sirve mucho. Em, y bueno, esto también me pareció interesante, que es siempre priorizar ser curioso antes de estar en lo correcto, porque sobre todo en un productor siempre hace preguntas. Y a veces tenemos que hacer lo que hacen las preguntas boludas, porque esa pregunta boluda la tenía otra persona. Y sí, ¿quién es el que tiene que hacer esa pregunta? Somos nosotros en las reuniones. Podemos estar equivocados y de hecho está bien que estemos equivocados. Porque estamos siendo curiosos y estamos aprendiendo. Y en general el productor no es una persona que tiene conocimiento sobre algo en particular. Es alguien que sabe un poquito de todo. Entonces es muy probable que no sepamos todo y siempre estemos en lo correcto. Bueno, dicho eso, a ver qué más. Bueno, ¿qué hace un productor? No voy a leer todo esto, pero esta es la definición que yo tenía antes. Em, que muchas de estas cosas sí las hace un productor. Toma decisiones, piensa a largo plazo, mide el progreso, crea el calendario de metas, em, tiene un liderazgo de servicio. Pero estas son cosas muy de libro, ¿no? Son las cosas de libro que hace unos años yo digo, bueno, esto es lo que a mí me parece que es, esto es lo que yo estuve investigando y encontré y me pareció que tenía sentido. ¿Qué hace un productor? ¿Qué es ser un productor? ¿Qué hace un productor? Mi definición ideal. El productor es el multiplicador de fuerzas. Esta palabra me encanta. Hace que todos los demás sean mejores y que puedan hacer las cosas mejor. Em, el productor resuelve los problemas a nivel colectivo, los que no son visibles para el equipo. Es decir, que si pasa algo, esas cosas que las escudamos al equipo, son esas cosas que nosotros tratamos de resolver. Y el equipo resuelve cosas a nivel equipo y nosotros resolvemos cosas a un nivel más colectivo, que afecta a varios equipos quizás. Somos líderes que con la habilidad principal siendo la influencia, yo no había entendido nunca bien lo de la influencia hasta que después lo vi bien en una charla. Em, y la influencia no en un sentido de onda influencer mediático, sino influencia en el sentido de yo estoy haciendo las cosas de una forma que es eficiente, y de esa manera yo influencio a que los demás lo hagan de una forma eficiente. Em, un ejemplo de esta charla que vi. em, Tiene que ver con, por ejemplo, un productor que estaba con un grupo de personas en un aeropuerto, ¿no? Nada que ver, no eran de su equipo ni nada, eran personas que estaban ahí ni se conocían. Y, y las personas estaban haciendo todo, digamos, todas las personas de adelante de él, en los controles, estaban haciendo todo como uno por uno, poniendo las cositas uno así, asá, asá, sacándose las cosas de los bolsillos, qué sé yo. Bueno, y viene esta persona, o el productor, vamos a ponerle que es un productor, y se saca el buzo, en lugar de sacarse todas las cosas del bolsillo, se saca la campera, deja la campera en la cajita y pasan todos los controles solo, con la campera puesta, la campera ahí, en lugar de sacarse todo y ponerlo ahí. Y eso es más eficiente. ¿Y qué pasa? Las personas de atrás dicen, che, mirá qué bien, eso toma menos tiempo, tiene sentido. Entonces esas personas empiezan a hacerlo de esa manera. Y de repente, sin quererlo, esa persona influenció a todos los demás que estaban atrás a hacer las cosas de una manera más eficiente porque vieron que funcionaba, dando el ejemplo. Entonces, bueno, eso es un poco también la esencia de ser productor en cierto punto. Em, bueno, todo lo que tiene que ver con alinear al equipo con lo que es la meta. El productor siempre es como el vocero de la meta. Eso es lo que tenemos que hacer, hacia acá tenemos que ir y siempre haciendo acordar al equipo de eso. Em, Crear un ambiente para el equipo, para que pueda trabajar cómodamente. Y bueno, últimas palabras de esto, la producción no es solo hacer un plan, es sobre cómo el plan impacta al equipo, a la organización y al juego para lograr la visión. Todo es en pos de esa visión que tenemos. Em, y bueno, en general todo lo que tiene que ver con el rol de productor tiene que ver con liderar e influenciar, ayudar a cambiar el ambiente, guiar al equipo, ayudar, soportearlos,
en este caso, apoyarlos y llevar el barco en la dirección correcta. Como le decía más temprano Agustín, el productor no hace algo tangible, pero ayuda a la dirección y a que las personas que están haciendo las cosas tangibles hagan las cosas tangibles de la mejor manera posible, que sean más eficientes. Y esto no quiere decir que los haga hacer las cosas más rápido, sino que haga hacer las cosas de una manera que sea más cómoda y que les ahorre tiempo en cosas que no tienen sentido. Em, bueno, eso sería todo. Acá yo agregué un fact que básicamente son preguntas que pueden hacer, si quieren hacer preguntas, quedó un poco largo, perdón, espero que les haya interesado. Puse preguntas que me han hecho o que me he hecho yo en alguna vez en la vida, pero bueno, les dejo para que ustedes hagan sus propias preguntas. Esto es como para ideas. Yo tenía dos preguntas. Bueno, una está ahí justo, Sí, que es ¿cuál? ¿qué diferencia habría en ese caso entre un producer y un manager o un líder, Mm, por ejemplo? Esa es una. sí. Y la otra es, o sea, básicamente si lo tenés que poner como en palabras básicas, el producer sería como un consejero, alguien que no solamente, digamos, trata de que todo el proyecto vaya en la dirección correcta, sino también se enfoca en poder establecer como un buen ambiente laboral, un buen trabajo en las relaciones interdisciplinares, supongo que sería. Ujú. Es como que es como un consejero para todos, básicamente, por así decirlo. Más que un consejero, es un facilitador. Ajá. Eh, o sea, el objetivo del productor es hacer que las cosas sean más eficientes, que no quiere decir más rápidas, sino que las cosas sean más fáciles para los que tienen que hacer las cosas tangibles. Eh, Eso como principal definición, si bien hay otras cosas que tienen que ver con en general, porque esto se maximiza un montón de cosas. A nivel micro, sí, tengo que encargarme de que el equipo pueda hacer su trabajo sin tener ningún tipo de interrupción y ayudar a desbloquear cualquier tipo de problema que tengan y a facilitar. Em, a nivel más macro, tengo que encargarme de que la organización o que el grupo, conjunto de equipos puedan comunicarse de mejor manera. Hay un montón de problemas en los estudios de videojuegos y esos problemas nunca terminan porque son cosas que se tienen que poder optimizar y que para eso está el productor. Con respecto a la diferencia entre el game producer y el project manager, hay también una así anecdótico, eh, eh, que ya voy a ir más a lo puntual, pero anecdóticamente, otra de las analogías que escuché fue que, por ejemplo, si vos estás, bueno, era este profesor que yo tuve que trabajaba en, no sé si era Pokémon o EA, no me acuerdo, bueno, creo que era Pokémon. Y estaba ahí y bueno, tienen, viste, esos comedores gigantes y todo muy cheto. Y tienen comedores en todos los pisos, bueno. Y estaba ahí en el comedor por comer y bueno, se habían acabado los platos. Se habían acabado los platos y estaba el productor y atrás estaba el project manager. Entonces, el project manager, ¿qué hizo? Se fue al siguiente piso a buscar un plato. Y el productor dijo, acá hay un bowl, voy a usar el bowl y voy a comer en el bowl. Ya fue, es lo mismo, es casi lo mismo, lo puedo solucionar de esta manera. Entonces eso básicamente lo que quiere decir es que el project manager va a buscar hacer las cosas de la manera adecuada, la manera perfecta, digamos. El producer va a buscarle la vuelta y va a tratar de resolver las cosas de manera eficiente, no de la manera correcta a veces, sino que a veces hay soluciones que sirven. Em, y bueno, em, esa es una buena forma de ponerlo, eso me pareció muy interesante. En general, el project manager se encarga de planificar de todo lo que es lo más duro de cuando yo me esquipeo, digamos, o evito toda esta primera parte, explicarla, la de cómo son las metodologías Scrum, cómo organizar un equipo y todas esas cosas, son porque son muchas cosas que hacen los project managers. Y el web producer es bastante project manager, pero no es completamente project manager. El producer se encarga más de lo que es el delivery y la execution, que sería el delivery por una parte, la entrega de las cosas y la ejecución. O sea, está bien, sí, el project manager me va a decir, sí, tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer en este tiempo y acá están las tareas y acá están los story points. Ok, bueno, pero las cosas no son como en el papel. Y el producer tiene una vena un poco más de viveza en el sentido de que hay cosas que se pueden solucionar de otra manera y que
Em, y se mete más en lo que serían las trincheras de estar bien cerca del equipo de desarrollo y de justamente ayudar en lo que es la entrega de esas tareas y en cómo se ejecutan esas tareas. Está el punto A y está el punto B para el project manager, y para el producer hay muchas cosas en el medio que pasan, por eso está mucho más en comunicación con el equipo. A veces las tareas no empiezan en punto A y en punto B, a veces pasan cosas en el medio, y esas son las cosas que el producer empieza a ayudar a resolver y a comunicar. Em, Espero que eso te haya servido como respuesta. Sí, o sea que por lo que entiendo estuvo muy buena esa respuesta, la verdad. Em, digamos, como el producer trata de hacer de, de tener, por así decirlo, respuestas o resultados de la manera más eficiente posible, eso lleva indirectamente que a veces la manera más eficiente sea romper alguna de las reglas o no. Justamente Y que a veces, o sea, llevándolo a algo concreto, sí, a veces tenés una entrega y tenés que llegar y no los vas a poner a cronchear a los pibes, vas a hacer otra cosa distinta, vas a buscar otra solución. O retrasás la entrega o haces un código medio feo pero lo entregás. Le buscas la vuelta, no, siempre para protegiendo al equipo, porque eso es muy importante. O sea, eh, yo creo que lo peor que le puede pasar a un equipo es cranchar. Entonces, y también buscar en la cultura de una empresa, buscar un lugar que no los haga cranchar, es muy importante estar en un lugar que sea así, de hecho. Entrevista que voy, entrevista que es como yo cero crunch, no, bajo ningún concepto. Em, entonces, bueno, me estoy yendo un poco de tema, pero sí, en general sí, buscamos formas de resolver las cosas porque las cosas nunca salen de acuerdo al plan. El plan está de placeholder y nos ayuda a entender a dónde vamos. Es muy importante planificar, sin embargo, no siempre se cumple, no, nunca se cumplen los planes exactamente como tienen que cumplirse. Genial. Así que bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Yo tengo una Sí. duda, pero estaba tratando de desmutearme de dos lugares a la vez y se me trabó el cerebro. Excelente tu charla, me estoy muy, muy contenta y muy emocionada. Tengo una consulta acerca de habilidades blandas, porque vos mencionaste mucho esto del fuerte de comunicación. Quería saber, bueno, cuáles son las otras habilidades blandas que consideras que un producer debería más o menos manejar. Yo creo que es muy importante la empatía en todos los roles que existen, pero sobre todo un producer, porque tenés que entender qué es lo que está pasando en los otros roles que forman parte del desarrollo de un videojuego. Sobre todo con la comunicación que tenés, porque tenés que entender un poco al stakeholder. Parece la persona mala, parece la figura mala, la que tiene la plata y todo, pero lo tenés que entender también, tenés que entender así también al desarrollador. Son capas distintas, son personas distintas, con responsabilidades distintas, y la realidad es que vos estás hablando con los dos y tenés que entender los dos lados y de alguna manera hacer que funcione la comunicación entre ellos y de vos con ellos. Yo diría que la empatía, sobre todo, sí, claramente la empatía. Hay algo y esto es algo en lo que yo fallo y es lo que estoy aprendiendo todavía, que es importante y es. Me cuesta decirlo en español porque las traducciones son difíciles, pero se llama Radical Candor, el tipo de no sé si es una skill, pero hay libros, hay charlas sobre esto. El Radical Candor es básicamente ser capaz de comunicar las cosas malas o la crítica que es negativa en cierto punto de una manera eficiente. Yo todavía tengo problemas comunicando cosas negativas. Pero hay veces que tenemos que decir cosas negativas o dar un feedback negativo. Esos son algunos de los desafíos que yo me he tenido que enfrentar. Em, de hecho, he tenido que dar hace poco feedback negativo a alguien de, che, tipo, estás en tu periodo de prueba, pero estas cosas tendrías que mejorarlas. Ese tipo de comunicaciones que hay que ser también muy... hay que ser cuidadoso, pero al mismo tiempo hay que poder decir esas cosas malas, pero de una manera de la mejor manera posible. Esa es una skill que me parece muy importante como productor, que yo la estoy practicando, pero que definitivamente es importante. Como tratar de dar siempre comentarios constructivos, como yendo para ese lado, sería, ¿no? A veces hay que decir que las cosas están yendo mal, pero hay que decirlo de una manera que no sea hiriente. Claro, claro, claro.
Ay, excelente, excelente. Creo que en español sería tener tacto. Exactamente, esa es una Bien, muy buena forma de decirlo, sí. genial. ¿Alguna consulta? Dejar tus redes de paso, así te podemos seguir. Ah, sí, eso también lo tengo en otra slide, ahí están mis redes, si me quieren agregar a LinkedIn, si me quieren mandar un mail, que nadie manda mails, pero bueno, ahí está mi mail, y mi usuario de Discord, que es este mismo, así que bueno, pero solo uso Discord, y creo que ya está. Bueno, muchas Uy, gracias. No, está no sé qué perfecto. pasó, repito. Había otra pregunta que, bueno, que es como la primera, en realidad, de todas, que era Sí, que si necesitas justamente algún aval, un certificado, una chapa que a vos te diga, bueno, tengo, ah, tengo experiencia como para hacerlo, porque creo que al principio dijiste que vos no habías estudiado y que después recién empezaste a sí, formarte ya teóricamente y eso. excelente pregunta. No o sea, he ido en estos cursos que he tomado, hay gente que dice que te va a decir que necesitas un certificado Scrum, hay gente que te dice que no hace falta. Yo estoy del lado de los que dicen que no hace falta. Todos los trabajos que obtuve los obtuve sin ningún tipo de educación formal, excepto la mínima educación de 2 años universitaria que tuve en la Universidad de Mendoza de la carrera de desarrollo de videojuegos, que no me enseñaron a ser productora. Tuve una sola materia de project management y todo lo demás me enseñaron a hacer arte, me enseñaron a programar, me enseñaron a hacer todo, no me enseñaron a ser productora. Pero bueno, tenés ahí ese pequeño grado ni siquiera, porque no es un estudio de grado, es un estudio terciario. Así que sí, soy la primera en decir que no hace falta estudiar, pero sí hace falta, en mi opinión, para justamente no darse contra la pared todo el tiempo, tener alguna de estas herramientas o de ir a charlas, ir a jams, hacer cursos. Al que le interese, después me escribe y le paso, tengo libros, tengo cursos. A mí no, yo no soy una gran lectora, no me gusta aprender leyendo, pero tengo un montón de libros en mi lista. Pero yo aprendo didácticamente, si en un curso en vivo o en un curso pregrabado, todo eso me resirve. De hecho, la mayor parte del contenido de acá em, está basado en un curso que me encantó, que me volvió loca y que de hecho dije, tengo que compartir esto porque me parece hermoso. Y está en inglés el curso, o sea que hay poca accesibilidad para ciertas cosas porque en español hay poco contenido, sobre todo para productores. Entonces dije, bueno, vamos a mover un poco esta información. Es un conjunto de varios cursos y de experiencia personal, pero sí, no es necesario un certificado oficial de $1.000 millones. Sí es recomendado que vayan a este tipo de charlas, que vayan a jams, que tengan un mentor. Para mí lo del mentor es clave. O sea, es agarrar a alguien que sea productor y mentor para cualquier cosa, productor, programador, lo que sea, y decirle, hola, me encanta lo que haces, quiero aprender más, ¿querés ser mi mentor? Vos decís, che, yo no me animo ni en pedo a hacer esto, pero así como te digo, yo hablé y le dije a alguien, me pareció re bueno lo que hacía, un chabón de Estados Unidos que hace podcast de producción. Digo, me encantan tus podcasts, me encanta lo que publicas en LinkedIn. Ah, bueno, che, mirá, qué interesante, ¿querés que hablemos? Bueno, y me junté, hablé, le conté cuáles eran mis problemas, me dijo, me dio información sobre cómo solucionarlos. La gente es recopada en general. De hecho, hay una charla de GDC en YouTube, que también recomiendo ver charlas de GDC, de la Game Developers Conference en YouTube, que dice Learning to be a producer the hard way o algo así. Y le hablé al tipo de la charla, una charla recontra, o sea, buscas producer GDC y sales de la charla. Recontra, re buena. Y le digo, che, me re gustó tu charla, me encantaría charlar con vos. Tipo re buena onda, tuve una call con él, hablamos. Yo te tenía miedo a hablarle a la gente por LinkedIn, pero después le empecé a hablar y aprendí un montón de cosas. Hay que hablarle a la gente, la realidad es esa. La gente suele ser súper accesible. Toda la gente que dieron charlas estos días, le escribís un mensaje y le decís, che, me re gustó tu charla, quiero aprender más y no hay ningún tipo de duda de que te van a ayudar con lo que quieras. La mayoría, no hablo por todos porque no sé, pero la mayoría te va a ayudar. Em, Así que eso, también, si a alguien le interesa, tengo un Excel con toda la lista de mentores de todas las disciplinas que también se los puedo pasar. Muchos recursos hay en internet. Em, Eso. Así que bueno. Perdón el delay, como que tengo que desmutearme desde la grabación y desmutearme de acá.
Muchas, No hay muchas problema. gracias. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron acá. La verdad que genia, ídola. Estamos hypeando fuerte acá en el chat de Vico. Te quería Ay, ni vi el chat. agradecer. Está bien. Sí, estuvieron hablando de un par de cosas como siempre es de servicio, el rol de un productor y cosas así. ¿Quieres leerlos? Ujú, No ujú. sé, yo tampoco le presté mucha atención ahora, porque te estaba prestando atención a vos, es como, ay, es un montón de información la pendejada. Es mucha información la que no sabía si hacerla más corta o más larga, no sabía cuánto iba a durar porque llegué hace 2 días de viaje y fue bueno, hacer las slides. Está muy bien, te agradecemos mucho, mucho, en serio, porque sirve mucho tener este tipo de contenido en español, sobre todo dijiste que no hay mucho este Viste, contenido es un accesible. embole, pero bueno, acá estamos, hay muchas personas en la comunidad que están dispuestas a ayudar. Acordarme de la misma. Muchas, muchas gracias. Bueno, si no tienen, acá Canda dice, amé muchísimo esta charla, aprendí un montón, Ah, muchas gracias. Gracias me de nuevo por emociono. estar. Y bueno, ahí tienen, dejo sus redes por si quieren escribirlo luego Ujú. y robarla como mentora. Sí, estoy de mentor en la Jam, creo también me anoté, así que. Igual el Ay, qué productor bien. en la Jam es otra historia, pero bueno, me hablan y les cuento. Perfecto. Bueno, entonces te agradezco de nuevo, te vamos liberando. Gracias a todas las personas. Nos vemos mañana por acá, un poquito más temprano, a las 7 de la tarde, con Vero Legal, también hablando de desarrollo en GDevelop. Y después tenemos otra charla de diseño de sonido en Unreal Engine. Así que bueno, eso. Muchas gracias.